En los últimos años, el número de migrantes internacionales alcanzó los 232 millones en todo el mundo. El aumento de la migración ha hecho que el tema sea una prioridad para los diferentes países del mundo. Pero ¿cómo surge? ¿Por qué existe? ¿Cuáles son sus repercusiones? ¿Y existe alguna solución viable? ¿Qué es la migración? Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. A lo largo de la historia, la migración ha estado presente como parte fundamental. Por ejemplo, las migraciones humanas prehistóricas del Paleolítico, la colonización de América y las grandes emigraciones europeas de 1800 a 1950, solo por mencionar algunas. ¿Qué factores generan la migración? Por lo general, cuando alguien se va a otro país es porque cree que será mejor la vida y su situación puede mejorar radicalmente. Lamentablemente no en todas las ocasiones es así, ya que muchas veces tienen que enfrentarse a la discriminación racial, económica, social, de género y de religión. A lo largo de nuestra investigación hemos notado que sobresalen dos factores en la última década. Hablamos de la situación económica y de los refugiados. En los últimos años, los países de destino de los migrantes fueron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá y España, mientras que los de origen más importantes fueron India, México, Rusia, Pakistán y Afganistán. En la mayoría de las ocasiones, la vida del migrante no es como la esperaba, ya que le es difícil porque recibe un sueldo mal pagado por largas y duras jornadas de trabajo, además de no tener ninguna prestación. Aún así deciden quedarse, porque esa situación es mejor a la que viven en sus países de origen. Pero, ¿qué demandan los países primermundistas? Se discute sobre las migraciones ilegales, pero no cabe duda que estos pueden ser funcionales, toda vez que cuando un grupo de interés o presión necesita mano de obra excedente, las limitaciones migratorias desaparecen y estos son bienvenidos por el país. En 2014 se contabilizaban 14,4 millones de refugiados, quienes representaban el 6% de los migrantes internacionales. Y hasta el día de hoy es un tema muy delicado que causa mucha polémica. ¿Pero por qué? Resumiendo, en los últimos 3 años en los países del suroeste de Asia han estado ocurriendo varios conflictos que no solo afectan a los grandes al mando. Es más, ellos son los menos afectados. Los más afectados son los ciudadanos, que sufren a diario de bombardeos, saqueos y el no poder salir ya a las calles sin el temor de poder ser matados durante el trayecto, por lo que han tenido que dejar su país y al dejar su país y todo atrás en busca de su seguridad, corren grandes riesgos y cuando llegan a su destino son mal recibidos o rechazados por ser considerados peligrosos además de impertinentes. Es entonces donde surge la gran pregunta: ¿dónde quedan las leyes y derechos de los migrantes? Ya que en ellas se establece que todo individuo debe ser bien recibido si su país se encuentra en conflicto o guerra. Consumo de energía. Desde el avivamiento de la revolución industrial, el consumo de energía mundial ha crecido de forma continua. En 1890 el consumo de combustibles fósiles alcanzó el de la biomasa, utilizada en las industrias y en los hogares. ¿Pero todo esto qué tiene que ver con los migrantes? Pues bien, ellos al emigrar a otro país aumenta la población, por lo tanto el consumo y la huella ecológica de cada país receptor aumenta, por lo que se han creado nuevas fuentes de energía como la energía hidráulica, el biocombustible, la energía eólica, la energía solar y la energía geotérmica. En conclusión, la inmigración seguirá configurando el nuevo rostro del mundo en los años por venir. También supondrá retos, no pequeños, derivados del tema como las guerras y las luchas contra el terrorismo, que generan inevitables grandes flujos de refugiados. Pero sea como sea, la inmigración es algo inevitable. Como dice el presentador de las noticias de la BBC de Londres, de origen singlandés, George Alagai: si el agua es una fuerza de la naturaleza, la emigración es una fuerza de la historia. El desafío no es cómo detenerla, sino cómo dirigirla.